Señores, bendiciones una vez más en el nombre de Jesús. Aquí como siempre compartiendo la palabra del Señor y anteriormente le estuve hablando de que estamos desarrollando una serie relacionada con lo que es el matrimonio. Las diferentes aristas que tienen que ver y que dan al traste con el tema del matrimonio y los divorcios. ¿Por qué las diferentes causas del divorcio? Estamos analizando alrededor de 25 principios y teorías que están relacionadas con la interpretación avanzada de lo que es el matrimonio y el divorcio. A propósito de que tenemos los índices más altos en la tasa de divorcio en Latinoamérica, donde la iglesia no escapa de esta desgracia, vamos a decirlo así. Para ello yo quiero analizar hoy lo toca analizar lo que es las diferentes vasijas en el matrimonio. Estaba meditando hace unos 24 horas hacen casi y estaba meditando sobre este tema y el Padre me daba este tema sobre lo que son las diferentes vasijas que ciertamente van a traer a la luz una revelación diferente. Por ende que tú ves que hay diferentes llamados, hay diferentes propósitos y hay diferentes niveles de conocimiento, hay diferentes circunstancias y pruebas y procesos por los que Dios te atraviesa para el Señor establecer o dar a manifestar una gloria en un nivel y un escalón diferente. Por tanto, hoy vamos a analizar este principio de lo que son las vasijas en el matrimonio y puedo argumentar además de que detrás de cada llamado, repito, detrás de cada ministro o sierva de Dios que ciertamente esté en complemento, se haya unido en santo matrimonio con su esposo y que todos ambos estén trabajando para la gloria de Dios en el ministerio, pues ciertamente van a ser procesados, van a tomar ciertamente un momento donde Dios le va a dar un examen para prepararlo, para capacitarlo, para entrenarlo, para que ellos puedan hallarse en las condiciones idóneas, para que puedan edificar a otros que quizás atravesaron por la misma circunstancia donde ellos atravesaron, para que puedan vencer al enemigo por esas situaciones donde ellos ciertamente vencieron. Por ende, pues vamos a mencionar ahí la pareja en cuanto a lo que es Adán, la vamos a mencionar ahí también otra pareja que pudo dar un testimonio de su fe, aunque con dificultades, pero al final triunfaron, que fue Sarai y Abraham. Pero también podemos mencionar ahí la historia de Job, cuando esta mujer ya lo último le dice a su esposo: todavía tú mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete, que es el caso de la esposa de Job, donde tenía riqueza e hijos y después Dios le devolvió y le restauró todo lo que el enemigo pensó que le había quitado. Pero también vemos la historia donde otro siervo de Dios, un profeta llamado Ezequiel, Dios interrumpe su agenda en un momento y él le dice: Dios, entonces yo voy a quitar, le dice: yo te quito el deleite de tus ojos, y le dice: no te ciña de turbante ni me haga luto. Dice él así mismo totalmente: por la mañana Dios me habló y en la tarde ya Dios se había llevado a mi esposa. Y vemos también el caso del profeta Osea, donde le dice: cásate con una ramera. Aquí vemos una historia de amor extraordinaria que nos enseña a nosotros demasiado sobre lo que es el perdón, sobre lo que es rescatar nuestra propia ayuda idónea, que quizás en un momento dado está en el mundo o se descarrió o nunca había conocido a Dios, y tú eres el agente que Dios está utilizando para rescatar esa alma, esa vida, para que se una en el propósito eterno. Entonces, hay diferentes llamados, hay diferentes propósitos. No creo, más bien, que ciertamente el matrimonio, el divorcio sea la única regla. La regla es el matrimonio. La separación es una de las consecuencias por causa de las pruebas. Pero yo digo que el divorcio es la causa de la maldición. Divorcio, Dios aborrece el divorcio, y no creo que un ministro tenga como excusa válida de que ciertamente se divorció porque quizá tenga alguna excusa válida cuando previamente Dios es quien lo había unido, puesto que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, este tema del matrimonio es muy complejo y muy profundo, y como diría yo en ciertas alocuciones y conferencias anteriores, para analizar el matrimonio, sus diferentes vertientes, hay que analizar las diferentes
causas, número uno, ¿no? Hay que analizar los diferentes principios que envuelve el matrimonio y el divorcio. Hay que analizar las diferentes causas de disolución. Hay que analizar también los diferentes casos que se plantean, que son por varias causas. En fin, hoy vamos a tratar uno que es más sencillo, que son las diferentes vasijas en el matrimonio. Hay diferentes testimonios. El testimonio se convierte en una forma de impartición de la palabra de Dios por el Espíritu Santo, traída y sembrada en nuestra vida para que nosotros honremos a Dios con nuestra carta, con la carta de presentación, que es el testimonio, donde Él interrumpe nuestra propia agenda y Él toma control de todo el ambiente y al final nos da la victoria. Entonces, analicemos este texto que tomaremos como base para así adentrarnos a nuestro estudio hoy, que se llama Las diferentes vasijas en el matrimonio. Para esto vamos a tomar el libro segundo de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. Invitamos al Espíritu Santo en esta hora para que nos esté guiando, nos esté dirigiendo y nos esté usando para gloria y honra del nombre de Yahweh. En el nombre de Jesús y por vía y conducto del Espíritu Santo, para edificarnos todos en la presencia de Dios. Dice el texto, así dice la letra, dice: pero en una casa grande, dice el apóstol San Pablo, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Recuerden bien, yo quiero relacionar este texto con lo que dice el mismo apóstol Santiago en otra de sus cartas. Yo creo que al mismo Timoteo, donde habla de la teoría del varón perfecto, que ya he hablado en otras ocasiones. Dice que la teoría del varón perfecto lo que plantea que cuando nosotros somos capaces de comprender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, pues entonces seremos vasos útiles, aptos para toda buena obra. Yo digo que en cada uno de los aspectos y circunstancias que Dios te permita atravesar en tu relación matrimonial, en tu ministerio, ciertamente ese va a ser el nivel de crecimiento, ese va a ser tu asignación, ese va a ser la herramienta que Dios ha puesto en tu mano para que tú crezcas a la medida de la estatura del varón perfecto. No necesariamente tiene que ser al nivel de altura, anchura, diríamos, alcanzando la excelencia, puesto que voy a plantear más adelante que aún teniendo la excelencia nosotros fallamos de manera continua y por la misericordia de Dios pues alcanzamos el galardón final si perseveramos reconociendo nuestros errores previamente, claro está, y apartándonos de él. Así que para abundar en el texto que terminamos de leer, aquí Pablo hace mención de los utensilios que hay en una casa y habla del utensilio del oro, de la plata, de madera y de barro, que unos son para uso honroso y otros para usos vil. ¿Por qué el escritor menciona esto? Bueno, ciertamente cuando observamos al apóstol Pablo haciendo ilustración, utilizando diferentes utensilios para representar diferentes llamados, por la sola gracia de Dios en el creyente, él dice que unos son de barro, otros son de oro, otros son de madera y otros son de barro. Pero vamos a dejar esto para la interpretación más adelante, antes de yo hacerle otra subintroducción a este estudio que vamos a estar estamos dando apertura a las diferentes vasijas en el matrimonio. Yo quiero apuntar pues que nunca, señores, nunca el propósito de Dios, el propósito divino, el objetivo, el diseño, el plan del establecimiento del reino de Dios para la siembra y la multiplicación de la semilla de la vida fue por iniciativa o voluntad del hombre, sino más bien que fue iniciativa y voluntad absoluta y plena del Dios creador del universo, de Yahweh. De manera pues que Adán no pidió esposa. Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviese solo, y luego él le crea y entrega una ayuda idónea. Entonces observamos que Adán no escogió
Adán no escogió esposa, ¿verdad? Adán no seleccionó a su pareja, sino que Dios se la diseñó primero, se la creó y luego se la entregó. Él pudo darse cuenta, después que despertó de aquel sueño, que el Creador había colocado a su lado un complemento, una ayuda idónea. Esa ayuda idónea iba a desempeñar un rol, una misión, un propósito. El rol principal era de ser la vasija, el recipiente para Dios vaciar el don divino de la vida. En su matriz se manifestaría el diseño creativo de la vida. Sobre su vientre cargaría el depósito de luz que luego se multiplicaría por generaciones y generaciones en la tierra. Adán solo sería el canal por donde aquella luz, a través de su esperma, traería a la tierra, vientre de Eva, la semilla de vida eterna. De manera que el proyecto de emanación de luz divina o proyecto de transferencia de la vida es uno de los que el hombre jamás puede sentarse a veces a preguntar: ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué así o por qué así? Hay cosas que ciertamente tú no vas a tener respuesta en primera fase, porque la Biblia dice que las cosas ocultas pertenecen a Yahweh, mas las reveladas son para nosotros. Y hay cosas aquí que tienen ciertos sellos, ciertos límites que están cerrados. Hay cosas que aquí que ni siquiera a los profetas Dios se las revela. Mi alma alaba a Dios. Oh, gloria a Dios. La brevedad bíblica presenta el matrimonio como el medio para la reproducción de la vida, señores. El medio para la reproducción de la luz divina, repito. La Biblia dice en Zacarías capítulo 12 que Dios formó el espíritu del hombre dentro de él. Significa que antes de Dios manifestar la luz en el hombre, tanto en la hembra como en el varón, había ya una manifestación de su voluntad en un vientre. Por ese vientre no era humanamente hablando, era un vientre divino, era un vientre con un cuerpo celestial. La Biblia dice que Dios es luz. La Biblia plantea que Dios es espíritu. La Biblia dice que el espíritu es el que vivifica, el que da la vida, y que Él, como un soplo, que Él es un aliento. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que para entrar una vez más de donde salimos, necesariamente habría que transitar por el camino que él caminó, por el camino que Él abrió con su luz, con su sacrificio, porque Él es la luz que Dios envió del cielo a esta tierra para restaurar todas las almas y restaurar todo el cosmos. Por tanto, nosotros al Adán y Eva fallarle, porque quedamos todos sentenciados bajo la sentencia de Adán, nosotros quedamos con una transferencia de culpabilidad hereditaria. En la Biblia además observamos que el apóstol San Pablo hace referencia a esta ilustración utilizando diferentes utensilios para representar diferentes llamados por la sola gracia de Dios en el creyente, como lo dije anteriormente. La historia de las 4 esposas de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Sara, Rebeca, Raquel y Lea, más Bila y Silpa, se encuentra en el libro del Génesis. La Biblia refiere a los nobles rasgos de su carácter, su belleza, lo que es Sara y Raquel, su amabilidad y hospitalidad para con los extraños, pero también sus defectos, señores. Estos defectos son un reflejo de la pérdida de la idoneidad. Estos reflejos son una pérdida de la idoneidad, todo defecto. Por vía de consecuencia, el matrimonio quedó bajo la lupa de Dios para ser una vez más restaurado a su origen. Una forma de Dios hacerlo, señores, es educando el intelecto, educando el espíritu del hombre, educando la mente del hombre, para formar en su interior la naturaleza divina que se apagó en principio. Alguien dijo que nosotros somos reseteados nueva vez. Para ello el Señor otorgó una capacidad y un potencial diferente de la manifestación de su voluntad, creándole diferentes pruebas o exámenes, probando sus fidelidades, para crear en su interior
un espíritu recto, como dice uno de los salmos, para crear la idoneidad en la mujer, para crear en el hombre la pureza de su alma, la pureza de sus emociones y sentimientos. Dios entonces a cada pareja le otorga un entrenamiento diferente. ¿Y cómo usted dirá eso, varón? Bueno, a Eva le prueba su fidelidad a través del deseo de la comida, aquella fruta que él dijo que no comiera. Por vía de consecuencia dio paso a la codicia, que era el pecado capital, y falló y sedujo a su esposa para que también comiera. A Abraham y Sarai, Dios lo examina y una forma de devolverles el valor de la confianza hacia él era a través de una dificultad. Esta dificultad, por lo general, en la Biblia se establece que es una maldición, que es la infertilidad en la matriz de Sarai y de toda mujer. Este representaría, digo yo, por lo que tanto ella como su esposo tendrían que ser probados en cuanto a su fe, su lealtad. Esto para mí es el examen que Dios, el examen principal que Dios le pone a la primera pareja, fue la infertilidad y la forma de no poder satisfacer una necesidad, un deseo que era un complemento, una orden de Dios, y que ciertamente ellos no la tenían. Aún Dios haberle dado la oportunidad de tener riqueza, y Dios todo lo que Dios establece es bajo un plan. Pues Dios le hizo la promesa de que le daría prole, le daría descendencia, le daría hijos. Pero en principio la fe de Sarai se tambaleó, y al hacerlo con el tiempo, también su esposo fue seducido por aquella duda. La esposa de Abraham sembró la duda también a su esposo. Vemos entonces que así como la fe se transfiere por el oír la palabra de Dios con fe, es decir, decretándola, esperándola en el tiempo para manifestación de la voluntad del Eterno, asimismo la duda también se transfiere cuando prestamos oído a ella. El matrimonio entre Adán y Eva, Sara y Abraham, fue atacado por dentro, y está dentro de la categoría de los vasos de oro. Eso lo digo yo de manera muy personal. Utilizados como perla preciosa para ser exhibida públicamente como ejemplo de lealtad y fidelidad a Dios. Como ejemplo de la autoridad, el gobierno, la grandeza de Dios en esta tierra para el proyecto de multiplicación de la vida y el establecimiento de su reino. Yo digo que el más alto mérito, galardón o premio le fue otorgado a estas parejas. Podemos a partir de ahí sacar a Adán, porque Adán y Eva fueron los que quizá provocaron en primera fase el problema, y no vemos que en principio se arrepintieron, ellos fueron con una excusa ante Dios. Pero a partir de ahí vemos el más alto mérito, galardón o premio que le fue otorgado a esta pareja, y para ello debieron pagar un precio muy alto, unos sacrificios, tuvieron que sacrificar, hacer ciertos sacrificios. Digo yo que los premios solo son otorgados en base a una lucha, a una competencia. Hay que entrenar muy duro, en base a una entrega, a una disciplina para alcanzar o conquistar un premio. Y podemos poner el caso de los deportistas, cómo ellos se preparan, cómo entrenan muy duro para poder alcanzar sus premios. Hay diferentes premios, vemos que hay primero, segundo, tercer lugar. Aquí Pablo utiliza 4 tipos diferentes de presea. Menciona el oro, menciona la plata, menciona los demás utensilios, y la madera y el barro. Yo digo que los premios más altos son otorgados a los llamamientos más elevados, pero también a lo que el Padre le exige mayor abnegación y sacrificio y entrega genuina. El Padre exige de estos hombres y mujeres que tengan unos niveles de intimidad extraordinarios. Yo digo que estos son los niveles de excelencia, los niveles del utensilio, del oro. Vamos a ver entonces qué es un vaso de honra y un vaso de deshonra entre lo que significa ser cristiano o fiel seguidor de Jesucristo. El apóstol Pablo explica que aquí es como una persona puede ser un instrumento para honra en lugar de convertirse en uno para usos viles. ¿Cuáles son los vasos de honra entonces? Los vasos de honra eran recipientes que se utilizaban para poder atender a los huéspedes.
como darle de beber, porque venían caminando desde lejos. De allí también se sacaba agua para lavarle los pies, porque era la costumbre, señores, en los judíos. Era también una forma de honrar a los huéspedes. Es por eso que tú ves que Jesucristo se baja y le lava los pies a los discípulos, a Pedro, que se puso resistencia. Era la costumbre de honrar a los demás. Los vasos de honra. ¿Qué significan los vasos de honra en la Biblia? Un vaso escogido es el que está dispuesto a padecer por Cristo. No cualquiera tiene el privilegio de sufrir por el Señor. Los vasos escogidos son personas que Dios llama a sufrir, algunas más que otras en este mundo, y que tal vez nadie esté dispuesto a sufrir por el reino de Dios. Cuando hablamos de vasos de honra, estamos llamando de gente que Dios llama a sufrir más que los demás, a poner incluso hasta su propia vida, como fue el caso de todos los apóstoles que fueron asesinados. Lo mismo de la copa que Jesucristo bebió, tuvieron que beber ellos, y él se lo anunció a uno de sus discípulos en su momento. ¿Qué son los vasos viles, señores? Los vasos viles. Pero al parecer el apóstol estaba refiriendo a los recipientes que tienen usos viles, sobre todo aquellos que se usan para los desperdicios, tales como los que tienen basura y restos de comida para los animales. Y puedo yo abundar ahí que ciertamente hay gente que no tienen en su corazón un altar para Dios, no adoran a Dios de manera, no tienen intimidad con Dios. Entonces alguien dijo que el que no tiene un altar para Dios tiene lo que se llama un taller de mecánica, donde se brega con un taller de mecánica, lo que hay mucho desperdicio, cosas sucias, feas, mucha grasa, desperdicio, objetos tirados por doquiera. O sea, hay descuido. Una persona que se compare con un vaso vil es una persona novata, no preparada. Incluso yo digo en manera, una persona novata para el servicio de Dios, no apta para entrar al reino de Dios, porque la Biblia exige que nosotros, el Señor exige que nosotros seamos santos, porque Él es santo. Aquí vamos a identificar cuáles son esos vasos, cuáles son las características de esos vasos. Vamos aquí a identificar 7. Y aquí, de un lenguaje figurativo, aquí tenemos, en cuanto a su tipología, el estado del hombre natural. La Biblia dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu, porque para él son locura, y para poder discernirlas ha de ser espiritualmente. Eso significa que esa persona que ciertamente se llame ser un vaso de Dios tiene que ser una persona espiritual, o sea, una persona que tenga su mente educada por la palabra de Dios, su espíritu guiado por el Espíritu Santo, y viva una vida de intimidad, que tenga una comprensión exacta del reino de Dios. Pero también tenemos la segunda característica de los siguientes vasos, los vasos arruinados. O sea, los vasos arruinados están conectados al hombre natural, el hombre que no conoce a Dios. Tenemos también personas que tienen unos sentimientos naturales bajo los deseos de su propia carnalidad. Entonces, de ser unos vasos nuevos, el Señor, cuando venimos a su presencia, nos convierte en vasos nuevos. Entonces hay vasos arruinados y vasos nuevos. Ya van 3. Pero vemos que hay vasos rotos. ¿Cuáles son los vasos rotos, varón? Bueno, los vasos rotos son aquellos que una vez entran a la presencia de Dios, son santificados, son purificados, pero no están aptos para el servicio a Dios, porque todavía la presencia de Dios en ellos no suelta ningún efecto para ser transferida. La palabra de Dios en ellos no suelta ningún efecto, porque todavía no están preparados. Por tanto, ellos tienen imperfecciones. Son santos, pero son imperfectos. Por tanto, deben ser preparados, como dice el apóstol Pablo, que los dones son para edificar a los santos en la obra del ministerio, porque los santos son imperfectos cuando se inician en el camino de la fe. En la carrera de la fe, los santos son imperfectos, y necesariamente los 5 ministerios, que son apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, etc., están puestos para edificar a la iglesia, para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, los vasos rotos, la Biblia dice que el que como él no recoge desparrama. Cuando un creyente tiene esas condiciones de vasos rotos, que todavía tiene grieta, todavía tiene aspecto que hay que trabajarlo, tiene por fuera cosas rocosas que necesariamente hay que desbaratarlo y volverlo a hacer, rehacerlo, volverlo a hacer, desbaratarlo y volverlo a hacer hasta que quede a la perfección. Entonces, ciertamente es un vaso que todavía no es apto para la obra de Dios. Pero tenemos además los vasos vacíos. Tenemos muchos vasos que ciertamente están en santidad, pero todavía no han recibido el adorno que necesariamente lleva, porque cuando Dios te llama, te santifica y quiere que tú entres al servicio, lo primero que Él te dice es: yo quiero que tú te comas el rollo, yo quiero que tú empieces
adornarme la casa. Si tú te entregas, si tú te buscas mi presencia de manera genuina y buscas los conocimientos, entonces yo voy a empezar a poner los dones, yo voy a empezar a despertar las habilidades, yo voy a empezar a despertar los conocimientos y la destreza que yo puse en ti. Y el decreto que yo decidí en la eternidad pasada, yo lo voy a despertar y lo voy a manifestar y te voy a poner al servicio y te voy a usar. Entonces vemos que esos son vasos que están vacíos. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Entonces necesariamente hay una característica de los vasos vacíos que quieren dar pero no tienen aún para dar nada. Entonces deben pasar por un proceso de formación, de educación y esperar el tiempo para que puedan ser enviados. Pero vemos también otra característica de otro vaso. Vemos los vasos llenos. Cuando los vasos están llenos de conocimiento de la palabra y de la voluntad, entonces Dios los llena de poder y lo usa para transferir conocimiento, revelación y preparar a otros. Son los vasos llenos. La Biblia dice ser lleno del Espíritu Santo, porque cuando un vaso es lleno del Espíritu Santo ya no puede desperdiciar el perfume que fue puesto en él. Gloria a Dios. Abre que Entonces, el trabajo del alfarero específicamente se sitúa en cada una de esas características de esos vasos. No es que quizás todos no son hijos, todos no son hijos de Dios, pero ciertamente no todo el mundo está al servicio, porque no todo el mundo está preparado para ser vaso de honra. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vaso para honra y vaso para deshonra, señores. ¿Qué quiere decir de lo vil y lo menospreciado? Porque este texto es muy mencionado, muy saboreado, muy manoseado en la iglesia, donde aquí el Señor dice que Él usa lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo que se dicen ser sabios, no lo son. Yo quiero recalcar que aquí la palabra vil significa despreciable. La expresión cosas que no son se refieren a los ignobles y viles, a personas que aparentemente no tienen existencia, o sea, no se han arrepentido. Los que son de origen humilde y los menospreciados son de poca importancia a los ojos del mundo. Esos son los segundos, vil y menospreciado. Aquí la palabra vil y menospreciado en primera definición que le di tiene una connotación negativa, pero la segunda tiene una connotación positiva. O sea, cuando la palabra dice de que los de condición vil y menospreciada, está refiriendo a que los que son de condición humilde y los que son menospreciados por causa del evangelio. No es que ellos en realidad son en cierta forma vil, de manera negativa, de que son sucios. No. Esa es una mala interpretación que se le ha dado a ese texto. Quería hacer esa salvedad, porque ciertamente estamos hablando de los vasos de Dios. Aún el cristiano más ignorante pues disfruta de lo que es de la gracia y del poder y de la unción de Dios en su vida, porque Dios lo ama y Dios es un vaso, aunque no con imperfecciones, pero es un vaso de Dios. Los cristianos somos vasos de Dios, que Dios usa para canalizar su gracia a la humanidad. Alguien dijo que lo que los hombres en el mundo tienen por sublime es lo que en el evangelio lo peor del evangelio es mejor que lo mejor que los hombres tienen por sublime en el mundo. Escuchen eso, señores. Entonces, seguimos acá. La metáfora que Pablo usa en el pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 21, nos viene de una escena totalmente hogareña, señores. No sabemos si en su mente existía la imagen de alguna casa en particular. Es posible que él mismo se acordara de su propia casa cuando era fariseo. Algunos sostienen que Pablo, antes de ser cristiano, era una persona pudiente. Como quiera que sea, Pablo describe aquellos utensilios que se usaban en la casa, muchos de ellos revestidos de oro o plata y usados para las ocasiones especiales. Algunos huéspedes distinguidos han comido con semejantes tesoros. Lo cierto es que estos utensilios traían honor a los dueños de la casa. Sin embargo, los vasos de madera y de barro, por ser más humildes, también tienen su utilidad. De hecho, estos son los que más usamos en nuestros hogares. Pero al parecer el apóstol se estaba refiriendo a los recipientes que tienen usos viles, sobre todo aquellos que se usan para los desperdicios, tales como los que retienen basura y restos de comida para los animales, como lo dije anteriormente. Por lo tanto, lo que el autor desea es contrastar los utensilios que sirven para traer honra
con lo que son para usos deshonrosos. En una casa grande, que es una referencia a la iglesia del Señor, existen estos utensilios, de modo que estas dos categorías de utensilios representan a personas que profesan ser cristianos y que deberían ser instrumentos en manos de Dios, pero no todos eran aptos para eso. Lo que el apóstol explica aquí es cómo una persona puede ser un instrumento para honra en lugar de convertirse en uno para usos viles. El oro siempre representa la pureza y la calidad. Nosotros somos llamados a ser vasos de oro, vasos puros, a quien el Señor pueda usar en su casa. Pero veamos cuáles son esos vasos que Dios usa. Vamos a ver algunas características de esos vasos de Dios. Los vasos que Dios usa son conocidos por Él. Por eso en Mateo 7, 21 al 23, el Señor hace una referencia y dice: en aquel día, frente a esa solemne declaración, tenemos un gran alivio y confianza que el Señor nos da. Dice que a uno le dirá: nunca os conocí, apartado de mí, malditos, hacedores de maldad. Podemos decir entonces que en esos pocos versículos, en esa parábola sobre la tierra y sobre el hombre, la vasija se echó a perder. Lo que Dios hizo se echó a perder, que está refiriéndose a un tipo de creyente que ciertamente está en la iglesia, conoce de la palabra de Dios, pero que ciertamente se desvió, no perseveró en las enseñanzas y en la doctrina del Señor. El hombre colocado en un jardín de delicias destruyó en un instante la obra divina hecha en 6 días. ¿Qué va a hacer el creador, el alfarero divino? Hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Es imposible reparar el jarrón, está estropeado para siempre. Dios no puede reparar mejor la naturaleza pecaminosa. No hay nada en ella que corresponda a la naturaleza divina. No puede usarla ni recibirla. Hizo otra vasija con el que es lo que Dios hace en nosotros cuando nos llama. Vemos además el estado del hombre natural. Los vasos arruinados, como les dije, y los vasos nuevos. Este lo podemos encontrar en Jeremías, que Jeremías hace una contratación de una figura retórica o simbólica que el Padre le revela, y él puede ver como ciertamente el hombre en su condición pecaminosa, cuando Dios le trae a su presencia, lo hace una nueva criatura. Pero vemos también otra característica de la vasija. Habla del reparador de brecha. Sabemos por esto que en el profeta Isaías, en el capítulo 58, habla de lo que es el reparador de portillo. Nosotros nos convertimos en restaurador de nuestro hermano, en este caso del matrimonio, cuando tenemos la capacidad dada por Dios para ir a ayudar al que está caído. Entonces, por el nuevo nacimiento, un hombre nuevo nace, un nuevo recipiente que participa de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Aunque sigue siendo la misma criatura, de allí la doble naturaleza, las dos naturalezas que coexisten en el redimido: la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina. Podemos entonces nosotros, haciendo el ejercicio de la